De nuevo, Francia podría estar a punto de desatar una tormenta en el corazón de Europa. Las declaraciones recientes del ministro de Relaciones Exteriores rusos han dejado claro que si Francia llega a enviar tropas a Ucrania, esta vez dijo, la respuesta de Rusia no será meramente política. La amenaza es tangible y ahora está cargada de mucho más implicaciones evidentemente militares y lo de menos, Alba, diplomáticas. Pero lo que estamos viendo aquí es la declaración de Artyom Studentnikov, que es el jefe del Departamento Europeo del Ministerio, que ha advertido a París que este movimiento podría incrementar significativamente el riesgo de un enfrentamiento directo entre Rusia y Francia, al que dice entre líneas que Rusia no lo esquivaría, no trataría de evitarlo. ¿Por qué Rusia está elevando las apuestas justo ahora? ¿Qué implica esta respuesta de no vamos a responder de una forma política? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Moscú para proteger sus intereses? Porque estamos viendo un conflicto que podría tener ya repercusiones globales frente a lo que tanto se ha anunciado por parte de Francia un día sí y otro también, que es el apoyo con el envío de tropas francesas a suelo ucraniano. Esto no es nuevo en el sentido de que Francia ha apoyado a Ucrania desde que inició este conflicto. Le ha dado asistencia militar, le ha dado apoyo diplomático, pero el envío de tropas, el envío de soldados franceses, ese ya sería un escalamiento muy diferente, algo que Moscú ve como una provocación directa y una amenaza a su esfera de influencia. En términos concretos, la presencia de las tropas francesas en Ucrania también podría ahora interpretarse por el Kremlin como una acción hostil y un intento ya directo de Occidente de fortalecer su posición en la región. Ahora, desde un punto de vista geopolítico, Rusia ha ya dejado muy claro sobre sus líneas rojas que no está dispuesto a ceder tratándose de Ucrania. Ha dicho que cualquier presencia militar extranjera va a ser vista como una violación de la zona de seguridad, así lo han catalogado. Y es que históricamente Rusia ha reaccionado de una manera muy tajante frente a lo que consideren cualquier tipo de intento de expansión de la OTAN hacia sus fronteras o de intervención, que esto es lo que estaríamos ya viendo, una intervención directa de una guerra en Ucrania contra Rusia, pero ya peleando con tropas con sus uniformes de países miembros de la OTAN. Hay que recordar que, por ejemplo, en la guerra en Georgia en el 2008 y también en Crimea en el 2014, este tipo de sucesos demostraron pues, que Moscú no iba a dudar en usar la fuerza militar para defender lo que considere su perímetro estratégico. Y ahora, este tipo de medidas que ya está anunciando nuevamente un portavoz ruso, pues aunque Studentnikov no especificó específicamente, válgase la redundancia, qué tipo de acciones exactamente se refiere, las posibilidades, por supuesto, que incluirían desde sanciones económicas hasta movimientos militares directos y no podríamos descartar, por supuesto que creo que es lo más probable, el uso de fuerzas armadas rusas para contrarrestar la presencia francesa, no necesariamente en Ucrania. Y eso es precisamente lo que no se está descartando en esta declaración. Y en un escenario muy extremo incluso podríamos estar viendo confrontaciones ya directas entre tropas rusas y francesas en algo que elevaría muchísimo las tensiones entre los países miembros de la OTAN y por supuesto Rusia. Y además está el otro aspecto que es el que menos preocupa a estas alturas, que es el diplomático, porque Rusia también podría buscar aislar a Francia en el escenario internacional con sus propios aliados, fortaleciendo aún más lo que son sus relaciones con países opuestos a los afines occidentales, creando por supuesto un nuevo bloque, uno todavía más amplio del que ya tienen, que incluye acuerdos militares. Y luego también hay que ver qué pasaría con la Unión Europea, porque precisamente la participación de Francia en el conflicto pues podría generar divisiones internas con algunos miembros que ahora están apoyando la intervención y otros abogando por una solución diplomática para evitar una escalada que incluso pudiera ser nuclear. Y desde el punto de vista militar, la presencia francesa en Ucrania podría también ser vista como un acto de guerra. Rusia ya ha dejado muy claro que considera a Ucrania como parte de su zona de influencia,
porque sobre todo en este momento están en un conflicto y que cualquier intento de alterar ese status quo va a ser inaceptable para el Kremlin. Por eso la respuesta militar de Rusia seguramente podría incluir desde ataques a las posiciones francesas, pero también no tendríamos que descartar sabotajes, el uso de la fuerza proxy en la región europea y además pues no podemos olvidar por supuesto el arsenal nuclear. Rusia anunció de hecho ayer, y hablábamos de eso, el inicio de ejercicios con armas nucleares tácticas cerca de Ucrania, asegurando que se trataba precisamente a una respuesta a las amenazas del envío de tropas hecho por Macron. Rusia anunció el inicio de ejercicios con armas nucleares tácticas en el Distrito Militar Sur, fronterizo con Ucrania. El Ministerio de Defensa informó el martes que las maniobras tienen como objetivo verificar la disponibilidad de las armas nucleares no estratégicas para garantizar la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. El presidente Vladimir Putin había anunciado a comienzos de mes que planeaba llevar a cabo estos ejercicios, en respuesta a las declaraciones de dirigentes de potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Según el ministerio, durante esta fase los soldados están practicando la carga de munición especial en baterías de misiles Iskander, así como su traslado de forma oculta a las zonas de disparo. En los ejercicios también participan las fuerzas aéreas y los misiles hipersónicos Kinjal. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto varias veces sobre la mesa la posibilidad de recurrir a las armas nucleares. Y de hecho, Putin había anunciado ya desde inicios de mes que planeaban llevar a cabo este tipo de ejercicios. Precisamente la razón por la que lo están haciendo, en sus propias palabras, dijo que era una respuesta a las declaraciones de líderes como Macron sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. ¿Hablaba en serio? Pues evidentemente que sí, porque ya vimos el despliegue, la movilización de su arsenal nuclear táctico ayer justo a las fronteras de la OTAN. Y ahora el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que está siendo citado por la agencia RIA, fue muy claro, literalmente dijo, si Francia envía sus tropas a Ucrania, y aquí está su declaración, la respuesta de Rusia no va a ser solo política. Y esto pues nos está mostrando la gravedad de la situación, las posibles repercusiones militares que no se van a quedar solamente en el despliegue de armamento nuclear táctico que comenzó ayer Rusia, sino que está lanzándose una advertencia de que es un recordatorio de lo complejo y peligroso que es precisamente esta línea roja para Rusia y la posibilidad de una escalada militar que va a incluir, por supuesto, a potencias nucleares, Rusia y Francia, y las consecuencias que eso podría traer pues al mundo entero, no solamente a los países involucrados. Por eso es muy importante tratar de que estamos viendo ya desde hace más de un mes este juego de poder en donde las cuerdas que se están tensando son precisamente, Alba, las cuerdas nucleares. Así es, como bien dice nuestro amigo Juan Rodrigo Palma, la presión tiene un límite. Rusia va a actuar. Es que está en la zona, la presión está llegando al máximo. Todos los días vemos, como dice, la OTAN ha mandado armas a Ucrania desde que empezó el conflicto o la guerra, como lo quieran ustedes llamar, y no era novedad. Pero ya meterse de lleno, pues ya es escalar el conflicto a otro nivel que se supone no iba a llegar, porque como bien lo dijo el secretario de la OTAN, pues era un mejor negocio, ningún soldado de la OTAN había muerto. Pero mandarlo, pues ya es un pleito cantado de frente. ¿Por qué? Porque recuerden que Rusia expulsó a Francia del Níger. También tiene el problema que está muy fuerte en Nueva Caledonia, tiene otros problemas en Senegal, en todos lados de donde está Francia, que se supone que ya se había ido, que ya había de Burkina Faso, Mali. Todas esas zonas, las antiguas excolonias, y vamos a ir a excolonias entre comillas, porque nunca han dejado de estar bajo el yugo de Francia, ahora que están teniendo otras relaciones comerciales, por así decirlo, con Rusia. Entonces a Francia no le está pareciendo perder el control que tiene sobre el Níger con su uranio, y sobre Senegal con el hierro, el níquel. En Senegal tiene el níquel. No le está conviniendo dejar de tener todos esos recursos naturales que Francia no tiene en su territorio, pero que sí tiene en sus excolonias. Por supuesto.
Mira, Alba, por cierto, aquí está la encuesta del día. Déjame ponerla aquí para que la puedan leer todos. ¿A qué se refiere Rusia cuando advierte a Macron que su respuesta no será política? Las opciones son acciones militares directas, apoyo a rebeldes prorrusos o ataques cibernéticos masivos. Mira, y yo creo que lo preocupante, Alba, es que cuando hablamos de la opción acciones militares directas, no necesariamente tendríamos que referirnos a acciones en el campo de batalla ucraniano. Eso ya en un primer nivel salió Putin y dijo, si recuerdan, que serían considerados precisamente pues objetivos legítimos todos las tropas francesas que fueran descubiertas precisamente en el campo ucraniano. Eso ya nos había quedado claro. Posteriormente a eso salió también Putin y dijo que iba a considerar también objetivo legítimo las bases de los países miembros de la OTAN que prestaran ayuda directa a Ucrania. ¿A qué se refería con esto? Recuerden que ya estamos próximos a ver el despliegue de los primeros famosos F-16 que la OTAN le ha regalado a Ucrania, pero hay un gran problema. Ucrania va a tener sus F-16, pero no tiene pistas para volarlos, no tiene pistas para que aterricen y obviamente, pues lógico, tampoco para que despeguen. Solamente hay dos opciones aquí, Alba. Una es que utilice pistas de vuelos comerciales. Y entonces esto es muy delicado. Bastante. Porque, viola el derecho internacional. No se pueden utilizar pistas de vuelos comerciales de un aeropuerto comercial para volar jets F-16 porque eso convertiría precisamente y expondría a los civiles a un ataque militar, por ejemplo, de las tropas rusas en un aeropuerto comercial. Imagínate, alguien tiene una conexión, un vuelo internacional y hay un ataque ahí. Expone. Pero si algo hemos visto que lo que menos les importa es la población civil. Estaba utilizando misiles contra el Donetsk. Sí, que dice que sigue siendo suyo y aún así lo ataca. Pero la otra opción, Alba, que es la más probable, es precisamente porque además no se trata, que no dudo que tendría los escrúpulos de usar los aeropuertos internacionales que están en Ucrania con vuelos comerciales para despegar desde ahí los F-16 como una base militar compartida con vuelos comerciales. Es poco probable porque eso interferiría también en el desarrollo de los vuelos comerciales. La opción más probable es que Londres ya le ofreció y otros países miembros de la OTAN a Ucrania que use sus pistas para que desde ahí operen las tropas ucranianas. Una vez que pase eso, lo que dice el Kremlin es ¿cómo voy yo a saber que los pilotos que van en ese F-16 son realmente ucranianos? Ya a ese punto, claro. Ya, bueno, no van a llevar un ID, una identificación pegada en el espejo. No. Ya estaríamos viendo, evidentemente, el uso de tropas, de soldados, de pilotos de Reino Unido, de Francia, despegando a atacar precisamente objetivos que incluso, Alba, ya no serían ni siquiera tropas que estén desplegadas rusas en Ucrania, sino incluso hasta en la misma Rusia. Sí. Porque ya se está manejando esto. Hay una discusión, ayer por la tarde se reportaba una discusión de varios senadores estadounidenses que están pidiendo que se quite esta restricción que se le puso a Ucrania para que pueda lanzar ataques desde suelo ucraniano con equipo occidental hacia suelo ruso. Claro, como decía por aquí nuestro amigo Juan Rodrigo, ay, se me fue, no, perdón, no fue él. Que decía nuestra amiga Maricel Josefina Randón López, Macron necesita tener al mundo en un vilo de temor hasta que pasen las elecciones en USA. Sí, y probablemente subir su popularidad. Las suyas propias, porque Exacto. Es que Francia también está en un proceso electoral en donde Macron lleva las de perder, porque no tiene una buena percepción, no tiene una preferencia electoral, entonces necesita cambiar esos números. ¿Qué cuentas le va a entregar? Ya hablamos de eso, Alba. ¿Qué cuentas va a entregar a Francia? Como va a pasar a la historia como el presidente que perdió las colonias modernas de Francia. En su época de neocolonialismo, está desbaratando la influencia que tenía Francia sobre Mali, sobre Burkina Faso, la explotación de recursos que tenían sobre Níger. Probablemente vamos a ver lo mismo en Nueva Caledonia. Le están moviendo mucho, Senegal. En Senegal también ya prácticamente están fuera. En Senegal lo que tenía Francia era níquel. Ahí lo que va a perder es el níquel.
del Níger perdió el uranio que lo necesita para su electricidad y para muchas cosas. Entonces, con ese uranio que ahora pasa, digamos, no pasa porque se supone en teoría que sigue estando en el Níger, pero como Níger se alía con Rusia, pues Rusia trae el control del 80% del uranio del mundo. Entonces, o le compras a Rusia o le compras a Rusia. Sí. Y mira, Alba, yo creo que nos queda claro que no está jugando el Kremlin con la última amenaza que había mandado cuando había dicho que iba a desplegar armamento nuclear táctico en respuesta a las acciones de Macron. Yo creo, Alba, que en ese momento muchos dudaron de que realmente esto fuera a ser así. Muchos pensaron que estaba blofeando, que era una estrategia de disuasión nuclear. Bueno, ayer se desplegaron ya el armamento nuclear táctico a las fronteras con Ucrania. Es la antesala de algo terrible. Ahora, cuando dice precisamente que su respuesta, cuando le contesta a Macron, mi respuesta no va a ser política, ¿a qué se refiere? Mira, la respuesta de nuestros amigos en la encuesta, ¿a qué se refiere Rusia cuando advierte a Macron que su respuesta no va a ser política? El 80% cree que se trata de acciones militares directas. El 13% cree que se tratará de ciberataques, que también es algo muy frecuente. Y recuerden que un ciberataque puede paralizar a un país entero. O el 5% cree que podría jugar a guerras proxies con apoyos a grupos rebeldes prorrusos, Alba. Que es de lo que lo están acusando en Nueva Caledonia, de usar grupos rebeldes proxies, porque ahora están señalando a Azerbaiyán. Solo que también señalan a Azerbaiyán de tener nexos o relaciones o ser un grupo proxy de Israel. Sí. Entonces, eso estaría muy interesante, porque entonces el que le está meciendo la cuna a Francia y Nueva Caledonia no es Rusia, es Israel. ¿Sabes? A través de Azerbaiyán. Lo dudo muchísimo porque hoy, qué día tan negro ha sido para Netanyahu. Uy, sí. 3 países, de los que eran sus grandes aliados, España, Noruega, Irlanda, reconocieron hoy a Palestina como un estado. El único que se siguió negando fue Francia. Entonces, si siguen estirando esta cuerda, puede ser que no sea Israel, pero si Israel tiene la posibilidad de intervenir a favor de Francia, es momento en que lo haga si no quiere perder a uno más de sus aliados, de los pocos que le quedan. Sí. Pues te digo, vamos a ver realmente si atrás de todo lo de Nueva Caledonia, en Nueva Caledonia ya salieron a decir que es Azerbaiyán. Pero varios analistas señalan que Azerbaiyán lo está patrocinando a Israel. Otros dicen que no, que Azerbaiyán siempre ha sido patrocinado por Rusia. Entonces, pues vamos a ver al final del día quién tiene razón y quién es el que está patrocinando a Azerbaiyán, que es el que está moviendo el ajetreo en Nueva Caledonia. El helicóptero de un presidente con una nación que tiene muchísimos enemigos se estrella en circunstancias bastante sospechosas. Horas de búsqueda que no llevan a mucho y finalmente un presidente muerto. ¿Por qué nadie sabe realmente lo que pasó? ¿Qué es lo que no se está mostrando en los medios de comunicación? Pues, cuando hay falta de información, las teorías abundan. Algunos culpan a Israel, otros señalan a Estados Unidos, incluso ya hay quienes mencionan que pudieron ser armamentos láseres, incluso desde el espacio, por absurdo que suene. Pero ¿qué hay realmente detrás de todas estas teorías que terminaron en una tragedia? Cuidado, porque algunas de las teorías más locas finalmente podrían terminar teniendo sentido y otras podrían terminar siendo simplemente teorías de la conspiración. Así que vamos a comenzar con lo que sabemos y con lo que evidentemente no encaja en la historia. El presidente Ibrahim Raisi volaba en un helicóptero muy antiguo. Hablábamos de que se trata de un Bell 212 de los años 60, imagínense. Y lo primero que nos preguntábamos en ese momento era por qué un líder mundial usaría una aeronave tan vieja. Algunos dicen que el helicóptero estaba en muy mal estado debido a las sanciones que impiden a Irán conseguir piezas de repuesto, pero
¿Fue esa la verdadera causa del accidente? Hay otra teoría, una que apunta al Mossad, la agencia de espionaje de Israel, que es muy famosa por sus operaciones de estilo James Bond. Y hay ya quienes apuntan y dicen que el piloto del helicóptero era realmente un agente israelí encubierto. Yo les estoy mostrando todas las teorías y después vamos a analizar una a una. La cuestión es, ¿qué ganaría Israel eliminando un presidente en medio de un conflicto cuando el presidente es el segundo al mando y no el primero a bordo, como lo es el ayatolá? Bueno, dejemos ahí esta teoría porque hay más. No es la única de las sospechas que están hoy tomando más impulso. Otra teoría está sugiriendo que se podría tratar de una intervención estadounidense, de la CIA, que tiene un historial de operaciones encubiertas también en el extranjero muy amplio y que Washington podría estar involucrado. Pero, ¿por qué arriesgarse a iniciar otro conflicto en la región que ya de por sí era tan inestable? No descartemos nada, porque también hemos visto muchos casos similares en otros puntos de la historia, pero es otra de las teorías que están ganando impulso. Incluso si ustedes recuerdan, uno de los exministros iraníes a las pocas horas después de que sucedió este incidente ya había salido a culpar a Estados Unidos por algo que sí parecía tener cierta lógica en la retórica iraní. Las sanciones que llevaron finalmente a que Irán no pudiera acceder a piezas de repuesto para estos helicópteros. Pero esta teoría es diferente. Esta teoría apunta directamente a la CIA. Estados Unidos ya ha salido a negar rotundamente que tenga cualquier implicación. Entonces, ¿por qué varios iraníes siguen sospechando tanto de la CIA y del Mossad? No son las únicas dos. Luego está otra idea que también está proliferando acerca de una lucha interna de poder adentro de Irán, en la que Raisi era, por cierto, el sucesor esperado del actual líder supremo, pero ahora pues hay un vacío de poder. La pregunta es si podría su muerte ser el resultado de una, digamos, intriga o de un golpe interno dentro de los grupos de poder iraníes, porque Mojtaba, que es el hijo del líder supremo, pues algunos dicen que podría tener un motivo para eliminar a su rival, que era Ibrahim Raisi. ¿Tendría realmente los medios para llevar a cabo un asesinato de este tipo? Y finalmente hay otra teoría, digamos más extravagante, pero las vamos a presentar todas, por extravagantes que suenen o no. Se trata de láseres o armas láser dirigidas, en las que Irán estaría de hecho ya investigando el incidente como una de las hipótesis han manejado varios medios de comunicación, por increíble que esto parezca. Justamente, por cierto, unas semanas antes de esto habíamos visto algunas notas que hoy muchos críticos están relacionando acerca de cómo Reino Unido, Israel, por cierto, había logrado detener uno de los misiles iraníes cuando ocurrió este ataque, incluso de la estratosfera, con armas que provenían de la estratosfera. Se quedó eso como una especulación también. En ese momento no se le tachó como teoría de la conspiración, dejaron que la teoría cobrara impulso porque, pues bueno, ganaba una buena reputación Israel al hacernos creer algunos medios de comunicación que tenían armas láseres que podían ser dirigidas desde la estratosfera. Difícil de creer, pero para mala suerte, hoy esta teoría está cobrando de nueva cuenta fuerza en algunos sectores iraníes. Y es importante tener en cuenta que cuando hay una falta o un vacío de información, proliferan las teorías. ¿Fue un fallo técnico? ¿Fue un error humano? ¿Fue algo más siniestro? Hasta que tengamos respuestas, por supuesto que vamos a seguir viendo especulaciones que van a alimentar el fuego de la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos viendo aquí? ¿Quién se beneficia de esta tragedia? Yo creo que esa es la pregunta más importante que debemos de hacernos para tratar de tener una pista sobre lo que pudo haber pasado. ¿Qué va a implicar esto para Irán? Sobre todo en la sucesión de Ibrahim Raisi. Pues vamos a desentrañar estas teorías, incluso las más extravagantes,
Y vamos a ver por qué están ganando tanta atracción. Primero, les hablaba yo de la teoría de que esto pudo ser una operación secreta del Mossad. Varios medios, sobre todo iraníes, están manejando que pudo haber sido esto obra de la agencia de espionaje israelí, que es muy famosa por tener este tipo de operaciones. En redes sociales incluso ya están asegurando que el Mossad estuvo detrás de esto. Muchos medios de comunicación lo han señalado también y han dicho que incluso ellos han eliminado a otros funcionarios iraníes ya en el pasado, incluyendo científicos nucleares, y pues por eso cobraría sentido precisamente esta teoría, porque pues eliminar a un presidente es muy arriesgado. Es un acto pues abierto de guerra si llega a confirmarse que existe alguna validez de esta teoría que hoy está proliferando y ganando cada vez más fuerza. Varias cuentas de hecho de Hamas en redes sociales afirman que el piloto del helicóptero, según sus acusaciones, era un agente israelí encubierto. Un agente, no tendría mucho sentido porque finalmente hubiera muerto. Y también viniendo de Hamas, pues tenemos que entender que hay una confrontación directa en sus dichos. Tienen formas más finas de hacer esto. Definitivamente que el piloto muera en nombre de Israel simplemente con hacer un fallo técnico en el helicóptero. Pero aún así mencionemos esto, porque algunos canales de noticias ya empezaron a replicar incluso esta información, diciendo que el piloto era un agente encubierto israelí del Mossad y pues está precisamente poniendo de nuevo en la moda esta teoría. Y luego la segunda, que es la de una posible intervención de otra agencia de inteligencia, no del Mossad, sino de la CIA, señalando que hay vínculos con otros antecedentes similares en donde Estados Unidos, que pues todos sabemos que evidentemente tiene un personal de operaciones encubiertas en el extranjero, sobre todo con gobiernos disidentes, y Washington pues está tratando de frenar la proliferación de esta teoría. Ya salió la administración de Biden a aclarar, dijeron ellos que no tuvieron ninguna participación de este accidente. Claro, si lo tuvieron tampoco nos lo iban a decir, pero ya salieron y dijeron que es un hecho que se trata, dicen ellos, de una teoría de la conspiración. Dicen que pudo ser una falla mecánica, un error del piloto, lo que sea, pero Irán aún no ha culpado formalmente a Estados Unidos por el accidente. Un exministro iraní sí dijo que indirectamente Washington era el culpable por las sanciones, pero formalmente el gobierno iraní no ha culpado a Washington. Y Washington, repito, dicen que no tienen ellos responsabilidad, que Joe Biden está tratando de contener una guerra en Asia Occidental y que es muy poco probable que inicie un segundo frente cuando ya tiene tantos frentes abiertos. Pero pues con varios historiales que hay en torno a señalamientos de la CIA, es difícil descartar, por supuesto, para muchos analistas esta teoría, porque Raisi volaba en un viejo helicóptero estadounidense. Repito, hablamos de un modelo Bell 212 de los años 60, que son aeronaves que requieren mantenimiento muchísimas reparaciones por ser tan viejos, pero Irán no podía hacerlo, por supuesto, por las sanciones occidentales, y algunos iraníes por eso es que están diciendo que tendría mucho sentido que Estados Unidos estuviera detrás de esto, directa o indirectamente, no necesariamente a través de la CIA. Javad Zarif, que fue el exministro de Relaciones Exteriores, que salió y dijo que indirectamente esto, por ejemplo, era culpa de Washington, pero sin ofrecer, por supuesto, algo más concreto que decir hasta ese momento que se trataba de un efecto indirecto de las sanciones. Ahora, la tercera teoría, que es una lucha interna por el poder. Raisi esperaba que una vez que ocurriera el deceso del Ayatolá como líder supremo de Irán, pues él era el segundo al mando y lo más lógico es que él pudiera ocupar ese cargo, que es el más importante de Irán, es el que realmente mueve los hilos y controla la política iraní. Muchos expertos han dicho que hay dedos que apuntan incluso en Irán, no solo al Mossad, no solo a la CIA, también en contra de Mojtaba, que es el hijo del actual líder supremo iraní. Pero pues la pregunta es si sería capaz de sabotear su helicóptero para eliminar a su propia competencia. Ciertamente también tendría lógica esta teoría, como el resto de las otras. Es decir, hasta ahorita no podemos descartar ninguna.
Un ex asesor estadounidense en Irán dijo incluso que los expertos internos creían que la competencia para suceder al líder supremo era solamente 2 opciones, Mojtaba y Raisi. Entonces, si Raisi está muerto, Mojtaba se convierte en el heredero aparente. Entonces es como la película de Games of Thrones, de Juego de Tronos, pero pues ahora si preguntamos a quién beneficia esto, pues es tan complejo hablando de Irán porque podríamos decir que Estados Unidos, pero también podríamos decir que Israel, pero también podríamos decir que a Mojtaba, el hijo del ayatolá. Entonces Khamenei eligió precisamente a Raisi, el papá, Ali Khamenei, para convertirse en el presidente de Irán y posiblemente pensaban que él fuera su sucesor. Por eso muchos están diciendo que esto podría tener cierta lógica. Es improbable, francamente, porque la reclamación de Mojtaba ya es muy débil. La mayoría de los leales al régimen no les está gustando esta idea de una sucesión hereditaria como si fuera por un linaje. No se manejan así los iraníes. Por eso la muerte de Raisi no solo no asegura que ya le quede el camino libre a Mojtaba, sino que yo me atrevería a decir que incluso se lo complica un poco más porque ya se vería mal, se vería sospechoso y además no es el estilo en el que se conduce Irán cuando un ayatolá por alguna u otra razón, ya sea muerte, el retiro, deje esto dentro de su familia. Y finalmente la cuarta teoría, que es la más extraña, pero bueno, vamos a presentarlas todas porque, repito, hay más seguramente, pero estas son las 4 teorías que están tomando más impulso, que son lo de armas láseres teledirigidas. No es la primera vez, de hecho, que se habla de esto. También cuando Maui, cuando los disturbios de Hawái, ya se comenzaba en ese momento a hablar también de armas láseres dirigidas para poder atacar objetivos. Se dijo en ese momento que era ridículo, que eso no existía nada como tal. Después, cuando comenzó a escalar el conflicto ruso, Londres salió a anunciar que ya tenía un arma para poder hacer en un futuro contrarrestar el ataque de misiles hipersónicos. Y cuando le preguntaron cómo lo haría, dijo que bueno, que en este momento, al igual que Washington e Israel, ya tienen armas de drones, antidrones, que pueden derribar drones con láseres teledirigidos. Entonces, es una teoría que, ojo, que sí existe. Que no sabemos cuál es el alcance, si es lo suficientemente poderoso para incendiar amplias zonas de terreno o para derribar un helicóptero y no un dron. No lo sabemos, pero de que existen, existen. Muchas cuentas en redes sociales por eso están publicando este tipo de afirmaciones. Están diciendo que el helicóptero de Raisi fue derribado usando láseres. Y no hace falta decir que es extraña esta teoría porque estos láseres hubieran tenido que venir desde el espacio, difícilmente desde suelo iraní. Ese es un punto que tuvo que haber venido desde el espacio. Tendría que ser tecnología satelital, algo muy diferente a la tecnología de la que estamos hablando en estos momentos, que dice Londres, Estados Unidos e Israel tener, que se dirige desde la Tierra. ¿Por qué es tan complicado esto y por qué muchos están llamando? Por cierto, ya está de moda llamar a todo antisemita últimamente, sobre todo tratándose de Netanyahu. Pero está diciendo, por cierto, que están diciendo que esta teoría es una teoría antisemita porque la están relacionando con una acusación del 2018, no de Medio Oriente, de California. Resulta que en California, en el 2018, cuando hubo muchísimos incendios forestales, muchos expertos dijeran que eso fue producto del cambio climático, los incendios repentinos. Pero hubo en ese momento una política, Marjorie Taylor Greene, no sé si la recuerdan o les suena, y si se acuerdan de esto que les voy a decir, pues aventó una joya. En ese momento dijo que no era debido al cambio climático. Marjorie Taylor es una republicana de extrema derecha y dijo que esos incendios habían sido producidos por láseres espaciales judíos. Imagínense. Entonces, por supuesto que esto encendió las alarmas, sobre todo, no lo descabellado no fue que dijera que era por las armas láseres espaciales, sino el último mote de judíos. Y por supuesto que se la comieron viva y ahora están diciendo que insinuar esto es antisemita. Y bueno, definitivamente suena a una
teoría bastante difícil de creer, sobre todo porque se trataría de armas láseres provenientes del espacio y no desde la Tierra, pero son las teorías que están ganando impulso, que están movilizando a la opinión pública en Irán. Muchos de esos, por cierto, están tomando seriedad y fuerza entre el propio régimen iraní. El Estado Mayor iraní, que está iniciando una investigación, no está descartando muchos escenarios. Y entonces Israel y Estados Unidos dejaron de ser algo que se dejara al margen de esta investigación. No esperaron que Irán los culpara. Rechazaron rápidamente todo lo que provenía de cualquier acusación en contra de ambos, tanto de Israel como de Washington. Pero la pregunta es si sabremos realmente lo que sucedió aquí, Alba, porque como tú nos decías el otro día, al ser un avión de 1960, el problema es que prolifera mucho la especulación porque no es como en otros casos de tecnología donde hay una caja negra que se puede recuperar, que podemos saber qué fue lo que pasó. Exacto, no va a haber una caja negra que despeje las dudas porque era un helicóptero muy viejo. Hay algunos helicópteros muy viejos que se les hizo la actualización, se les pusieron las cajas negras, entonces están esos recursos. En este caso, no. Como hay las sanciones por parte de Estados Unidos, por supuesto, el helicóptero no estaba actualizado en la tecnología. No tenían todas las piezas. Bueno, el helicóptero se supone que tenía todas las piezas, si no, no hubiera levantado. Sí. Se cayó, supuestamente. Porque no tenía las adecuadas, ¿no? Las adecuadas, exacto. Lo que también, pues, destapa más las sospechas y que proliferen todas las teorías es que iban 3 helicópteros y solo se cae uno. Justo el helicóptero más viejo y en el que iba el presidente. O sea, eso es lo que destapa también. Muchos señalan que fue el mismo gobierno porque querían tumbarlo del cargo para que sea el hijo del ayatolá el que suba al cargo y entonces él sea el heredero. Puede ser, uno nunca sabe. Realmente, amigos, en la política uno nunca sabe. Como decía... Y en la guerra. Y en la guerra, sí, exactamente. En la política y en la guerra nunca se sabe. Muy desafortunado o muy afortunado para algunos. Por supuesto, también llegan más que sospechas cuando tiene un mes antes había tenido un problema con Israel. Entonces, los primeros dedos que empezaron a señalar fueron a Israel. Luego dijeron también pudo ser Estados Unidos. Pudo hackear el software, tumbar el helicóptero. Entonces, hasta ahorita, pues no se sabe nada. Pero de que varias teorías dices tú, sí pueden tener lógica, por supuesto que sí. Hay varias que dices tú, sí me convence. O sea, lo que escucho, lo que veo, me convence. O sea, sí puede tener lógica. Yo, Alba, hace mucho que dejó de gustarme usar la palabra teorías de la conspiración. Es que siempre la utilizan para degradar la información y denigrarla. Incluso la que nos parece más loca, ¿no? Por ejemplo, mira, yo cuando leí esta teoría de que está circulando incluso está tomándose en serio por autoridades iraníes acerca de claro, te lo ponen, rayos láser que vienen desde el espacio, de otra dimensión, de una constelación lejana. Bueno, no le pongas todos esos motes. ¿Existen armas láseres de energía dirigida? Sí. Pues por supuesto que sí existen. ¿Necesariamente tuvo que venir desde el espacio? A lo mejor no. Yo no descartaría francamente ninguna teoría porque yo no soy un científico militar. Si existen armas hipersónicas, yo no sé qué más pueda existir. Lo que muchas veces nos niegan y juran y perjuran que no existe, resulta ser al final del día que sí existe. Hace rato que está este tipo de especulaciones del uso de armas de energía dirigida o láseres, pues como la querramos llamar, para uso militar. Ya sabemos que existe, eso es verdad. Incluso Londres tiene una que dice que es capaz incluso de golpear una moneda de 1 centavo que dejaron caer desde un avión y el láser lo pudo impactar. ¿Podría impactar un helicóptero? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro. Sobre todo como decía aquí nuestro compadre Palomino, su frase de que entre una teoría de conspiración y la verdad solo hay 6 meses. Sí. Porque empiezan diciendo así primero, no, son teorías de la conspiración, eso no pasa. Y luego, no, resulta que sí era cierto. Resulta que sí era. Sobre todo con los incendios tanto de Hawái como de Chile, hay muchas cosas que no cuadran en esos incendios. Y empiezas a analizar y si te metes por ahí, eres conspiranoico.
O sea, esa es la palabra que utilizan, amigos, para que no investigues, para que no preguntes, para que te dé pena siquiera pensar en que hay algo más allá de que haya sido un incendio natural. O que haya sido provocado por la mano del hombre, pero en algo, no con un láser. Porque dices, ¿por qué el fuego, un fueguito normal, rodea lo azul? O sea, hay muchas cosas, honestamente, que aunque me llamen conspiranoica, no cuadran en algunos incendios. Y hay otras cosas que tampoco cuadran en algunas cosas que te cuentan. Dices, es que no me la creo. Sí, y es que la experiencia nos ha mostrado que es de personas inteligentes exigir una explicación lógica frente a eventos que parecen inexplicables, porque alguna explicación científica deben de tener. Por cierto, mientras estos señalamientos están tomando cada vez más impulso, hoy acaba de ser el funeral de Ibrahim Raisi. Y antes de mostrarle las imágenes y las reacciones precisamente, participen en nuestra encuesta. ¿Piensas que las teorías de la conspiración sobre Raisi son completamente falsas, particularmente verdaderas o exageradas, pero creíbles? Una multitud asistió el miércoles al funeral del presidente de Irán. El guía supremo, el Ayatolá Ali Jamenei, encabezó la plegaria durante la ceremonia para despedir a Ebrahim Raisi y los otros 7 fallecidos el domingo en un accidente de helicóptero. Además de los principales jerarcas del clero chiita e integrantes del gobierno, estuvieron presentes los altos mandos del ejército y de los guardianes de la revolución, así como el jefe del brazo político del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, y el número 2 del Hezbollah libanés, Naim Qassem. Decenas de miles de personas se congregaron en las principales avenidas de Teherán, donde el miércoles fue decretado feriado y los habitantes recibieron mensajes en sus teléfonos para instarlos a acudir al funeral. He venido porque mi corazón está con los que se convirtieron en mártires y teníamos que venir para demostrar que lloramos a esos mártires. Los funerales masivos se enmarcan en una tradición muy arraigada desde la fundación de la República Islámica y tienen un cariz político. En 2020, una inmensa multitud despidió al general Qasem Soleimani, un importante mando de los guardianes de la revolución, muerto en un ataque estadounidense. Estoy más preocupada por el futuro que triste. Me preocupa lo que pasará después de él. ¿Hay alguien que pueda servir al pueblo tan bien como él? Por supuesto, después del señor Soleimani y después del señor Raisi, habrá sin duda quienes continúen sus pasos, y lo único que nos tranquiliza es la esperanza en el futuro. Jamenei declaró 5 días de luto nacional y las exequias empezaron el martes con decenas de miles de asistentes al traslado de los féretros desde Tabriz a la ciudad santa chiita de Qom. Los restos de Raisi y su comitiva serán trasladados a la provincia de Jorasán del Sur y de ahí a Mashhad, la ciudad natal del presidente, donde será enterrado el jueves. No, pues se vive con mucha devoción. Es que al ser un estado teocrático, sí, hay una mezcla de... Esto no lo comprendemos de este lado del charco porque, claro, nuestros gobernantes no son gobiernos teocráticos. Pero al ser Irán un gobierno teocrático, pues la cosa cambia. Por cierto, vamos a ver qué opina la gente en nuestra encuesta del día. Déjenme, por supuesto, mostrarles aquí los resultados. ¿Piensas que las teorías de la conspiración, entre comillas, porque, repito, a mí no me gusta ya llamarlas así porque luego resulta que dan sorpresas, son el 42% cree que son parcialmente verdaderas, el 36% cree que son exageradas pero creíbles, como incluso la del arma láser, y el 20% cree que son completamente falsas, Alba. No, wow. Oye, otra vez nos volvió a chanchullar la encuesta. No, fíjate que cuando la cerramos hay que esperar como unos 10 minutos para que te dé el resultado final, pero aquí para mostrarlo rápido siempre lo ponemos aquí. Por cierto, amigos, quiero hacer una pausa porque este en vivo estaba programado 18 minutos antes de que saliéramos. Déjenme les cuento la historia porque es impactante, de verdad. Sí. Incluso yo grabé el teléfono hablando de cosas de lo paranormal. De Hoy cosas, vivimos una. Sí, de cosas de la conspiración, si ustedes quieren. Pues el día aquí estaba soleado. Incluso nuestros hijos no llevaron suéter ni nada porque es un día, estábamos a 28 grados.
sol Muy completamente. Déjame ver si esta lo puedo mostrar aquí porque es que no se aprecia mucho. Yo grabé un video porque de la nada, amigos, absolutamente no había una nube formada en el cielo, ¿verdad? Sí, no, nada. Estaba el sol súper fuerte, el clima muy caliente. Hemos tenido días muy calientes. Ayer fue un poco más fresco porque estuvo lloviendo. Pero subimos y nos encontramos con que estaba todo oscuro como cuando está anocheciendo. Y un agua que nuestros botes de basura, y gracias a Dios ya había pasado el camión de la basura, ¿verdad? Porque si no hubiéramos tenido que salir a la calle a recoger nuestra basura, nuestros botes de la basura andaban rodando por toda la calle. Víctor se empapó. Sí, por completo. Pero lo curioso, Alba, que cuando les grabé el video, se los voy a poner en un momento aquí, ya no estaba esa tormenta, se estaba cayendo el cielo, pero todo volaba como si se estuviera formando un huracán. Un tornado. Lo extraño era el sonido, Alba. Sí, el agua así sumamente fuerte, con mucho aire, el agua cayendo así a cántaros, como decimos. Pero lo que nos llamó la atención, primero pensamos que era que andaban rolando los botes de basura sobre la calle. Y no, amigos, bajó el agua, bajó el aire, pero había un sonido tan ensordecedor en el cielo. Como si hubiese muchos truenos, pero los truenos duraron pero no el sonido como de trueno. No paraban. O sea, unos 15 minutos, 20. De hecho, todos los vecinos salieron a grabar. Porque fue algo así increíble. El sonido que había en el cielo, todo el mundo estábamos volteando así como de no estaremos en el ojo del tornado. Que fuera un tornado. O algo. ¿Pudo ser? Pues según el Servicio Nacional de Meteorología aquí en Canadá, que sí fue una tormenta muy fuerte, pero el sonido en el cielo fue realmente... Yo nunca había escuchado el cielo así. Era como un trueno que no se acaba y que duró 15, 20 minutos el sonido, como cuando estás arrastrando algo en la calle, así. Mira, déjame mostrarles el video, Alba. Ya no se apreciaba ya mucho el sonido en ese momento, pero a lo mejor lo alcanzan a ver ustedes. Digo, solamente déjenme compartir parte de nuestro día aquí porque salimos tarde. Amigos, yo no sé qué es esto, pero estaba el día soleado. De pronto se soltó un aguacero terrible. Todos mis vecinos también están grabando porque lo extraño es un viento como si fuera huracán, el agua se cayó, los botes de basura volaron, pero escuchen el cielo. El cielo está tronando y no deja de tronar como si fuera un trueno, pero permanente. Y de la nada ya está clarito, y acá de pronto se convirtió así en nada. Sí, no se alcanzaba a escuchar, pero era un sonido así como zun, 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 como si viniera de... Sí, se alcanza a oír un poco. ¿Sí? Entre las voces, el ruido que se oye entre la voz de Víctor es el sonido que tuvimos durante 20 minutos en el cielo. No era aire porque ya no estaba corriendo aire, era el sonido de las nubes del cielo. Sí. Pues hay que andarse con mucho cuidado porque ha habido muchos fenómenos meteorológicos fuertes, inesperados, inexplicables en estas semanas. Y pues ya ven que además no tiene nada que ver con esto, pero se viene la época de tornados también. Sí. Entonces cuídense mucho, amigos. El Pentágono acaba de acusar a Rusia de haber lanzado al espacio un arma letal, una que sería capaz de atacar y destruir satélites de otros países. Esta afirmación no es un simple rumor de algo que Rusia ya tiene listo para lanzar, no. Lo que el Pentágono está diciendo es que ya lo hizo y que ya está en órbita funcionando al 100% en estos momentos.
Es una acusación grave. Una que viene del secretario de prensa del Pentágono. Hablamos de Pat Ryder. Lo hizo durante una sesión informativa hace unas horas en donde el satélite, dice el Pentágono, fue lanzado por Moscú el 16 de mayo y según las evaluaciones de los expertos estadounidenses podría tratarse de una amenaza directa a la seguridad espacial internacional. En pocas palabras, dice que hay un posible juego de guerra ya en el espacio en donde la única arma que existe la tiene Rusia. ¿Qué significa esto para la seguridad global? Estamos al borde de una nueva carrera armamentista espacial, una que, según el Departamento de Estado y el Pentágono estadounidense, ya lidera Rusia. ¿Qué acciones tomará Estados Unidos para proteger sus intereses y cómo va a responder Rusia a estas acusaciones? Pues vayamos al contexto. Ryder dijo que el satélite ruso se encuentra justamente en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense, es decir, le va marcando el paso atrás, lleva la misma dirección, 24/7, lo está cuidando, va detrás de él. Y la proximidad orbital sugiere para el Pentágono que es a propósito, que es una intención clara de monitorear o incluso interferir las operaciones del satélite de inteligencia estadounidense. Y ya en el pasado, Rusia ha demostrado que tiene una gran capacidad para lanzar satélites con comportamientos inusuales, es decir, que el Pentágono no se explica exactamente de qué la giran, dirían en mi rancho. Por ejemplo, en el 2019 lanzaron un satélite que desplegó pequeños subsatélites que se acercaron a otros satélites. Seguimos sin saber para qué funcionan, pero eso levantó muchas preocupaciones en la comunidad internacional sobre para qué sirven. Este tipo de satélites rusos no simplemente son herramientas de observación, sino que son cargas útiles contraespaciales, dice el Pentágono. Eso fue lo que dijo Ryder, cargas útiles contraespaciales que incluyen tecnologías diseñadas por Rusia, específicamente para inutilizar satélites enemigos. Y esto, según el Pentágono, lo pueden hacer con métodos como el jamming, que se trata de bloquear señales de comunicación, o incluso mediante la destrucción física utilizando misiles antisatélite que tendría este gran satélite ruso. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS, Rusia ya tiene una variedad de tecnologías contraespaciales funcionando, algunos desde la Guerra Fría y otros que ha continuado perfeccionando durante los años recientes, como este que dice el Pentágono que lanzó el 16 de mayo que ningún otro país del mundo supuestamente tendría. ¿Por qué esto es tan preocupante? Miren, pensemos en cómo dependemos de los satélites hoy en día, no solamente para el uso militar. Desde que tú quieres llegar a la casa de tu amigo, por ejemplo, y pásame tu dirección, te la mando por WhatsApp, ponla en el GPS y te lleva hasta allá. Vas a un lugar, el GPS te dice cómo estuvo tu viaje ahí. Lo usamos en todos nuestros teléfonos, hasta en las comunicaciones militares, por supuesto, en la transmisión de datos financieros. Los satélites son muy importantes para la infraestructura moderna, pero sobre todo sería crítica para la infraestructura militar estadounidense y de cualquier milicia, de cualquier sistema militar mundial. Entonces, por eso es tan criticado este satélite, que dicen que debería de ser desactivado porque las consecuencias, dice el Pentágono, si no se hace podrían ser catastróficas. Por ejemplo, dicen que un pequeño ataque exitoso de este nuevo satélite ruso contra satélites de navegación podrían dejar a las fuerzas militares estadounidenses sin la capacidad de coordinar operaciones militares y eso los dejaría ciegos. Eso lo que significaría es que haría que Washington, que el Pentágono, perdiera eficacia en el campo de batalla porque no sabría la localización de nada. Eso sin contar los sistemas de interferencia con los satélites de comunicación que podría interrumpir servicios vitales. La Agencia Espacial Europea ha dicho, de hecho, también que la interrupción de los servicios de GPS podría costarle a la economía global hasta $1 billón al día. Imagínense el impacto en sectores como el transporte, la logística, las finanzas, si estos sistemas fueron interrumpidos de pronto. El hecho de que las características, dice el Pentágono, de este satélite ruso que ya está en órbita, sean similares a los que ya desplegó en el 2019 y también en el 2022,
Dice el Pentágono que ya le está dando un patrón que nos está mostrando que en esos años Rusia lanzó satélites que realizaron maniobras sospechosas cerca de satélites de otras naciones, demostrando que tienen un marcaje personal, que no solamente los están espiando, sino que a un lado de cada satélite, de cada potencia enemiga de Rusia, hay otro satélite ruso siguiéndolo muy de cerca, listo para destruirlo en cualquier momento que el Kremlin lo considere necesario y desactivar todo, bajarle el switch. En un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos se indicó también que este tipo de capacidades formarían parte de una estrategia que solo Rusia tendría para garantizar su dominancia en el espacio, particularmente en un contexto de un conflicto potencial con otros países, sobre todo occidentales. Pero es muy importante entender aquí a qué tipo de armas se refiere Washington, porque no estamos hablando de un satélite que tenga un rifle o un AK-47 y que dispare. Estamos hablando de varios sistemas, como por ejemplo sistemas de observación, de espionaje, de comunicación, dispositivos diseñados para incluso destruir o inutilizar otros satélites de cualquier potencia, armas contraespaciales que pueden incluir misiles para derribar a los satélites enemigos, láseres de alta energía. Ojo con esto, porque lo dice el mismo Pentágono, que hace unas horas nos lo estaba negando, ¿verdad? Y ahora dice que podría incluir láseres de alta energía y sistemas de interferencia como jamming, que son capaces de bloquear señales y comunicaciones. Estos sistemas son capaces de incapacitar todo tipo de satélites, dejaría a cualquier país sin acceso a datos vitales, sin comunicaciones, sin sistemas de navegación. No podrían ni siquiera despegar un avión porque no iban a saber ni a dónde llegar. ¿Por qué esto es tan preocupante para Washington y sus aliados? Bueno, sobra la pregunta porque el dominio espacial es crucial para la seguridad nacional y la economía global, porque estos satélites no solamente le proporcionan el flujo vital de su comunicación y navegación, sino de sus coordenadas, por ejemplo, para lanzar ataques a otros países, y son muy importantes para sus sistemas de inteligencia militar, pero también para la vigilancia, para el monitoreo del clima, para un ataque exitoso contra Rusia, contra China, contra cualquier objetivo militar que ustedes me digan, y por eso es clave en tiempos de conflicto, porque si dejas al ejército más poderoso del mundo sin ojos ni oídos en el cielo, pues ¿qué le queda? Y la respuesta de Moscú ha sido defensiva. ¿Qué dice el Kremlin sobre estas acusaciones? Ya salió el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, hablamos de Sergei Ryabkov, dijo que es falso, desestimó estas afirmaciones del Pentágono, dice que son propaganda de desinformación occidental. Según Ryabkov, estas acusaciones no merecen una respuesta seria, dice que son simples falsedades de Washington. También salió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reiterado la posición de Rusia de abogar por la prohibición de las armas en el espacio, subrayando que cualquier acusación en sentido contrario es infundada. En resumen, estamos ante una situación donde, de ser cierto, la seguridad espacial se convertiría en un campo de batalla crucial en el siglo XXI. ¿Saben qué es lo chistoso de la acusación del Pentágono? No es solamente un juego político. Hoy han sacado una verdadera señal de alarma sobre esta, dicen, creciente militarización del espacio y los riesgos a los que Rusia nos está llevando para la seguridad global. Pero mientras Washington dice que va a evaluar sus próximos pasos, mientras Rusia rechaza esto, Washington, que hoy dice que a donde Rusia está llevando al mundo en el espacio es peligroso, apenas ayer, precisamente, porque estamos transmitiendo esto en mayo 22, bueno, ayer, mayo 21, medios de comunicaciones estadounidenses estaban reportándonos esta nota. Yo no sé en qué punto me perdí. Ayer se anunciaba que en el Consejo de Seguridad de la ONU, Washington había votado en contra de una resolución de Rusia para prohibir armas nucleares en el espacio. Y hoy, Washington acusa a Rusia de lanzar armas nucleares al espacio. Pero pues si él fue el que dijo que no. Pues dijo que no. Porque pensaba que iba a ser el primero. Yo creo. Pues sí. Y le comieron el mandado. Porque mira, Alba, ve, qué chistoso. 21 de mayo, falla en el Consejo de Seguridad de la ONU la propuesta de Rusia para prohibir armas nucleares en el espacio. 22 de mayo, el Pentágono acusa a Rusia de lanzar un arma espacial.
Me perdí, no sé, ¿en qué punto? Pues le hubieran dicho el día antes que no. Pues sí. Es que, ¿sabes qué? Les pasó como en la carrera espacial, en la Guerra Fría. Rusia les comió el mandado en la guerra espacial. Después vinieron un montón de infortunios para la misión espacial rusa. Murió uno de sus principales astronautas. Yuri Gagarin, sí. Ajá, les explotó una nave. O sea, les vinieron 1001 infortunios, desafortunadamente. Y entonces fue cuando la carrera espacial en Estados Unidos se empezó a desarrollar, se hizo la NASA. Y curiosamente fue que recuerden que llevaron el hombre a la luna, se transmitió en vivo en esa época donde pero no solo es la transmisión en vivo, se transmitió en vivo desde el espacio y se hizo una llamada con el presidente en turno. Hicieron desde un la streaming luna. como nosotros ahorita aquí. Sí, Estaban en vivo, podían mandar sus preguntas, sus superchats. ¿Cómo lo hicieron? No sé, no me pregunten. Una llamada con el presidente desde la luna cuando el primer hombre puso el pie en la luna. Sí. Bueno, Alba, Dmitry Peskov dice que esto es propaganda de desinformación occidental. ¿Crees que Rusia realmente tiene un arma espacial activa? Voten en la encuesta que tenemos en YouTube. Las opciones son sí, totalmente, no, son falsas acusaciones o no estoy seguro. Y dependiendo de la pregunta, yo creo que va a venir la reflexión de, a ver, ¿cuál es el problema? Porque si Estados Unidos está en contra de que haya armas en el espacio con capacidad nuclear, porque ayer se anunciaba que habían votado en contra de la propuesta de Rusia para prohibir las armas nucleares en el espacio en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es porque no se trata tal vez de que Rusia las tenga, sino de quién las tiene primero. Exacto. Ojo que pudiera, yo creo que ser dos opciones. Una, que Rusia no las tenga, que ambos estén trabajando en tenerlas, y que entonces en esta retórica Washington diga, yo estoy seguro que Rusia ya las tiene, nos comió el mandado y ahora tenemos que lanzarnos nosotros porque no somos los primeros. Es necesario hacerlo, aun cuando no sea cierto. O realmente sí les comieron el mandado, Rusia sí lidera esta vez de nuevo la carrera espacial, nuclear, y pues ya hay sistemas de defensa, hay una militarización espacial que en estos momentos Rusia podría desactivar, bajarle el switch a todos los satélites de países hostiles. Sí. O lo lidera China, que está muy calladita. Sí, que ni se mete en esto, ¿verdad? Que ni se mete. Y que si algo hemos aprendido de China es que muy calladitos están desarrollando muchísima tecnología que ni siquiera sabíamos que se podía desarrollar. Como el dron que carga un dron hipersónico que carga un misil hipersónico. Eso sí dejó a todo el mundo boquiabierto. Ni siquiera Estados Unidos se lo esperaba. El misil que lanzaron, que le da la vuelta a la Tierra, solo porque les falló un poquito el cálculo y lo alcanzó a detectar Estados Unidos, pero no era la primera vez que hacían la prueba. Entonces ahí fue donde se dio cuenta Estados Unidos y pues obviamente salió y lo dio a conocer. Pero China calladito. Entonces probablemente Estados Unidos tampoco se ha dado cuenta y China ya las tiene. Pues, en este caso piensa que a lo mejor Rusia es puntero. Puede ser que sí. Probablemente, mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos en la encuesta que ya la cerramos para ver pues qué pudiera ser precisamente. ¿Crees que Rusia realmente tiene un arma espacial activa? Bueno, el 66% piensa que sí, que ya la tiene. O sea, que sí, ya le comió el mandado Rusia al Pentágono. El 22% cree que no está seguro. Y el 11% piensa que son falsas acusaciones. Alba, no sería la primera ocasión que se desarrollan tecnologías que en este momento no maneja Washington. A ver, nos hablabas precisamente de la tecnología hipersónica. Ya la tiene China, ya la tiene Rusia, ya la tiene Irán, ya la tiene hasta Corea del Norte. Y no la sigue teniendo Washington. Hace 2 meses y medio salió Lockheed Martin a decir, no, ya pudimos hacer la primera prueba exitosa. Por fin ya tenemos misiles hipersónicos, están bien chidos. ¿Podemos ver uno? No. Oye, ¿cuándo los van a fabricar? Luego, porque no hay lana. Oye, entonces, pues, sí se pudo, no se pudo, porque lo hizo justamente un día después de que Corea del Norte anunció que ya había lanzado el suyo y todo el mundo lo estaba diciendo, oye, y que Corea del Norte que tiene Charpes, ya tiene uno, y cómo es que nosotros no tenemos uno de esos. Y pues ya salieron a decir, no, sí, ya se armó, no se preocupen, no hay bronca. ¿Y cuántos van a ser? No, pues salen caros. Luego lo vemos. A mí no me queda claro. Entonces,
ya hay un retraso en el manejo de la tecnología hipersónica y ahora estamos viendo que si esto se confirma, pues ya hay un retraso en la carrera espacial, armamentista, espacial. Ya estaríamos hablando de un doble revés. Y yo creo, Alba, que los favoritos de Biden, los que llevaron a la silla a Biden, porque fueron los que financiaron su campaña con mucho dinero, la industria armamentista, pues está saliendo medio chafón. O sea, debería de hablarle a Lockheed Martin y a Raytheon, en los que solía trabajar su secretario de defensa, Lloyd Austin III, y la industria armamentista para la que solía trabajar también Blinken, el jefe de Estado, y decir, oye, yo creo que voy a cambiar de proveedor porque me estás dejando muy mal. Me estás dejando muy atrás en la carrera armamentista. Una cosa es que seas mi cuate y te lleve chamba ahí con una que otra guerra, pero otra es muy diferente que me estés dejando atrás en la industria armamentista. De lo contrario, la otra teoría de esto, Alba, pues sería que pudiera ser una excusa para justificar el envío de armas al espacio, que en algún punto, Alba, todos la van a tener. Putin ha ordenado nuevos desplazamientos con armas nucleares tácticas, en donde las maniobras están teniendo un lugar en el distrito militar del sur de Rusia, que por cierto comparte fronteras con Ucrania. Ayer fue la primera etapa de este simulacro. La preparación de esto implica, por supuesto, varios países importantes, como etapas como cargar ojivas falsas en los vehículos de lanzamiento, conducir hasta el sitio de lanzamiento y también cargar misiles en aviones de guerra. Y aquí hay algunas preguntas cruciales. ¿Qué tiene que ver el desplazamiento de armas nucleares tácticas con el robo de activos rusos congelados por la Unión Europea para proporcionárselos a Ucrania? Ojo con esta pregunta porque ayer estuvimos hablando de esto, pero ha dado un giro totalmente diferente hacia dónde están apuntando precisamente con dedicatoria a quién este arsenal nuclear de Rusia. ¿Qué mensaje le está enviando Putin al mundo occidental con esta maniobra de ayer? De hecho, precisamente ayer estábamos hablando en esta mesa de que las armas nucleares tácticas, que son muy diferentes de las estratégicas, son las que había desplegado el Kremlin. Las armas estratégicas son bombas grandes que, decíamos, pueden destruir ciudades enteras. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto que ya se usó, Hiroshima y Nagasaki. Mientras que estas armas tácticas son como una especie de mini bombas nucleares. Son muy poderosas, pero son focalizadas. No pueden destruir una ciudad entera, pero sí que pueden causar un daño considerable. La mayoría de estas armas tácticas se construyeron durante la Guerra Fría. Se estima que Rusia tiene alrededor de 2,000 de estas armas nucleares, mientras que Estados Unidos tiene menos de 200. Los estadounidenses dejaron de fabricar estas armas nucleares tácticas poco a poco después de la Guerra Fría, pero Rusia todavía sigue conservándolas. Entonces, ¿por qué Moscú está realizando este simulacro nuclear ahora? ¿Por qué ha desplegado, bueno, más que simulacro, por qué ha movilizado su arsenal nuclear táctico? Según el Ministerio de Defensa ruso, ha dicho que es para garantizar la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a las declaraciones provocadoras y a las amenazas de funcionarios occidentales. Pero no nos equivoquemos, no tiene que ver con Macron, créanme. En política como en la vida, hay algo que duele más que las palabras: el bolsillo. Hemos escuchado algunos comentarios, por supuesto, escalatorios de líderes europeos, especialmente de Francia y de Reino Unido. En México a eso, en el argot político, se le dice la diatriba. Pero el presidente Macron sigue hablando de enviar tropas a Ucrania. Dijo lo mismo a principios de este mes, ya parece disco rayado con este discurso. El Reino Unido también está aumentando su retórica. El secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, de hecho, hizo una declaración muy importante. Si se acuerdan, hablábamos de eso. Este mes dijo que Ucrania puede usar armas occidentales para atacar dentro de Rusia. Y esto representa, por supuesto, un cambio muy drástico porque inicialmente Occidente solo permitía el uso defensivo. Pero ahora dicen,
le están diciendo a Zelensky, puedes atacar dentro de Rusia y yo te presto mis hangares, mis misiles, mis aviones. Y luego vienen nuevas armas en camino. Estados Unidos finalmente aprobó un paquete militar para Ucrania por un valor de casi 61,000 millones de dólares. Y esas armas ya podrían estar llegando al campo de batalla muy pronto. El Kremlin lo sabe y está en una carrera contra el tiempo. Y eso explica precisamente la decisión en parte de Vladimir Putin. Es muy poco probable que realmente llegue a usar estas armas nucleares tácticas, pero el hecho de que sea poco probable no quiere decir que se descarte. La amenaza en sí ya es enorme, pero la pregunta principal aquí es cómo va a responder Occidente, porque ya han criticado estos simulacros nucleares, pero parece que no están dispuestos a retroceder. De hecho, han encontrado nuevas formas de financiar la guerra en Ucrania y la pregunta es cómo, si tienen problemas financieros. Estados Unidos tiene un techo de deuda enorme, la Unión Europea tiene que reabastecer su arsenal nuclear que está en las reservas mínimas y encontraron una manera de hacerlo, de enviarle dinero a Ucrania, haciendo, dicen, que Rusia pague por ello, robándole a Rusia su dinero que tiene depositado en cuentas occidentales. Déjenme explicarles cómo funciona esto. Cuando estalló el conflicto en Ucrania, el G7 decidió congelar los activos rusos en respuesta a la invasión, a la guerra, al conflicto, como querramos llamarlo. El G7, que está conformado por 7 economías de las más grandes del mundo, que son Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, adoptaron esta medida como parte de un conjunto todavía más amplio de sanciones económicas diseñadas para presionar a Rusia de que detuviera su agresión. Y estos activos congelados, que incluyen reservas de oro, divisas extranjeras, que Rusia mantenía en bancos extranjeros con un valor cercano a los 300,000 millones ahora en este momento, pues estamos viendo cómo representa una parte significativa de las reservas internacionales que son utilizadas para estabilizar la economía del país y para respaldar su moneda y financiar sus actividades económicas internacionales. Pues al congelar estos activos, el G7 no solo limitó la capacidad de Rusia para acceder a sus propios recursos, sino que también los convirtió en una fuente de financiamiento para Ucrania. Estos activos congelados siguen generando ingresos, ya sea a través de intereses acumulados o de ganancias de inversiones. Y el G7 ha decidido canalizar todos estos ingresos hacia Ucrania, destinando el 90% a la ayuda militar y dicen que el 10% se lo van a dar a las necesidades del país. ¿Cuánto dinero podría significar esto en términos reales? Pues según las proyecciones, entre 16 y 21,000 millones de dólares tan solo para el 2027. 21,000 millones de dólares, amigos, casi viene siendo la mitad del paquete de ayuda financiero que aprobó Estados Unidos paulatinamente, es decir, de aquí podría salir. Se espera que el primer pago se realice en junio, proporcionándole a Ucrania un flujo constante de recursos para sostener su defensa contra la agresión rusa. Rusia, pues como era de esperarse, porque al sostener este discurso de lo vamos a hacer porque el agresor es Rusia, entonces pues ha reaccionado con mucha indignación. Y ante esta medida, un portavoz del Kremlin ha calificado esta acción de Europa como un robo. Ha dicho que incluso esta opción reducida no es más que un cínico despojo, una expropiación. Desde la perspectiva rusa, todas las ganancias generadas por estos activos provienen de recursos legítimamente pertenecientes a Rusia, y transferirlos a otros fines constituye una violación de las normas y de las reglas del sistema financiero económico internacional. Es muy difícil argumentar en contra de esto algo porque, ¿saben qué? Tiene razón. Ni siquiera Biden puede desmentir bueno, por supuesto que lo hará, pero es difícil sostener un argumento en donde demuestre que esto se trata de un robo total. Este dinero no es la riqueza personal de Vladimir Putin, no es del bolsillo del Ministerio de Defensa ruso. Este dinero pertenece al pueblo ruso. Entonces,
¿qué le da o quién le dio a Europa el derecho de apropiarse ese dinero? Esta medida no ha sido aprobada por las Naciones Unidas ni por ningún organismo global. Es una decisión arbitraria e unilateral de Bruselas. Y Rusia, por supuesto, que está respondiendo de la misma manera. ¿Cómo? Pues fíjense que lo que tenemos que ver es que la primera respuesta la dio ayer con este despliegue del arsenal nuclear táctico como una manera de decir, pues si esa es la retórica del discurso, esta es mi retórica del discurso. Pero además del discurso bélico, Rusia también tomó otro punto similar. ¿Saben qué hizo? Pues se acaba de anunciar que han incautado, Rusia ha incautado, ha congelado activos occidentales, comenzando por 2 bancos alemanes, el Deutsche Bank y el Commerzbank. Es una acción de una represalia directa. Es un ojo por ojo y diente por diente. Y estos movimientos lo que van a originar al final del día es que el mundo entero va a ver cómo se socava la confianza en el sistema financiero global y los inversores van a perder la desconfianza en colocar su dinero en mercados que consideran políticamente riesgosos. Todos los inversores rusos que llevaban inversiones a Occidente perdieron su dinero. ¿Y ese dinero dónde acabó? El de sus propios negocios en el conflicto en Ucrania. Y ahora todos los inversores que también tenían dinero occidental en estos bancos alemanes pueden darse por despedido de su dinero. Y esto va a llevar, por supuesto, a una disminución de la inversión extranjera, no solamente en Rusia, también en Occidente, a un debilitamiento de la estabilidad económica global. Pero Occidente parece preocuparse por eso en este momento muy poco. Parece que está siguiendo el viejo adagio de que todo se vale en la guerra. Y hoy la prioridad para Occidente es recuperar terreno en el conflicto de una guerra que está perdiendo, ya sea mediante acciones militares o mediante un robo, de un asalto a despoblado. El problema es que este enfoque de todo se vale va a terminar con consecuencias a largo plazo que van a afectar no solamente a los países directamente involucrados, sino a todo el orden económico internacional en su conjunto, tal como los conocemos, Alba. Sí. Y al final del día, los que terminamos pagando casi siempre todo esto somos nosotros, los ciudadanos de a pie, porque somos los más afectados siempre en las decisiones que se toman y en lo que se hace. Sí. Fíjense, amigos, que el Derek. Ella no debe tardar en bajar. Fíjense, perdón, que estemos aquí. De pronto Alba tuvo que salir por el perro, por el gato, por nuestras hijas, por todos, porque nos están llegando muchas alertas de tornado. Entonces hay que resguardarnos inmediatamente en algún lugar seguro, en un sótano. Hay varias alertas de tornado en la zona donde vivimos. Afortunadamente estamos en un sótano. Sí. Entonces este es el lugar seguro. Aquí está ya el perro, el gato, por supuesto. Los niños. Empezando por los niños y terminando por el perro y por el gato. Por si de pronto ven ahí una colita a moverse. Las pisaditas. O se nos va la transmisión porque ha estado fallando la luz durante el día. Pero miren, déjenme presentarles la encuesta de esta noche. ¿Es justo que ahora Rusia incaute activos occidentales en respuesta a la OTAN? Las opciones son sí, es justo, no, esto es injusto o no estoy seguro. Estas son las opciones que tenemos aquí y por lo pronto, amigos, hemos comenzado a ver cómo está escalando ya en este discurso esta percepción ya de que lo que veíamos ayer con el despliegue nuclear ruso en las fronteras con Ucrania tenía una dimensión muy diferente a la que se había leído en un principio. Cuando el Kremlin salió ayer a decir que eran respuesta a la retórica occidental de muchos países, pensábamos que se refería a Macron. Y en parte sí, por supuesto que se refiere a Macron, pero no es el único. Se refiere, por supuesto, también a estas medidas adoptadas por Occidente, pero específicamente por la Unión Europea, de congelar activos rusos y entregárselos a Ucrania. Un robo total en las reglas, en las leyes del sistema financiero internacional. Y hoy Rusia está respondiendo con, pues si así nos llevamos, te aguantas. Claro. Como dicen en mi pueblo, el que se lleva se aguanta. Sí. Porque ¿cómo te puedes robar más de 300,000 millones y no esperar que el otro país haga lo mismo? Sobre todo cuando no son activos tuyos. No todos los activos que se están congelando son del gobierno ruso. Muchos de ellos son de oligarcas que están supuestamente ligados a Putin. Pero aún así, la lana no es del gobierno.
No, eso es dinero de empresarios, es dinero del pueblo ruso, Alba, que hoy está siendo incautado. Y si tú vieras, Alba, porque lo estuve yo checando para hacer esta nota, la cobertura que están dando los medios occidentales de esto es, Alba, increíble. Es el demonio ruso que no le importan las leyes internacionales, que tiene cero respeto por el derecho bancario, por el derecho internacional y por nuestro sistema económico. Ha incautado el dinero de 2 bancos alemanes, Deutsche Bank y Commerzbank. Pero no están hablando, Alba, de el primer movimiento que se hizo en el Congreso estadounidense para congelar los activos rusos y disponer de sus ganancias para mandárselos a Ucrania, y del segundo movimiento que anunció, por supuesto, la Unión Europea en este mismo sentido, Alba. Entonces, por supuesto que estamos viendo un discurso de el que se lleva, se aguanta. Las divisiones entre los aliados occidentales sobre la posible emisión de una orden de arresto para Benjamín Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional o la CPI están generando una tormenta política. La solicitud de los fiscales del CPI para esta orden pues está poniendo en una situación incómoda a varias naciones occidentales. Países como Francia, Alemania e Italia, que reconocen la jurisdicción del CPI, tendrían la obligación técnica pues de arrestar a Netanyahu si éste llegara a su país por cualquier visita. Pero la pregunta es, ¿lo harán realmente? ¿Se aventarán ese trompo? Bueno, pues ¿qué tan profundo es este dilema para los países occidentales? Bueno, pues Francia y Alemania han apoyado al CPI, al igual que Suecia y Dinamarca, insistiendo en que se debe seguir el Estado de Derecho. Sin embargo, pues el bloque anglosajón, liderado por Reino Unido y Estados Unidos, se opone firmemente. Joe Biden ya ha rechazado la idea de la orden y ahora el primer ministro británico Rishi Sunak se ha sumado a este rechazo, calificando el desarrollo como profundamente perjudicial. ¿Por qué esta orden es tan problemática? Bueno, para Estados Unidos la situación es sencilla. No reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo que significa que cualquier orden que emita la Corte Penal Internacional no tiene validez legal en el territorio estadounidense. Este rechazo a la autoridad de la CPI se debe a varios factores históricos y políticos. Estados Unidos ha sido crítico de la CPI desde que se creó, preocupándose de que sus ciudadanos, especialmente, pongan atención, sus militares y sus líderes políticos pudieran ser juzgados por esta corte. Esta desconfianza se plasmó en la Ley de Invasión de La Haya del año 2002, que autoriza al gobierno estadounidense a emplear cualquier medio necesario para liberar a cualquier estadounidense detenido por la Corte Penal Internacional. Tómalo. O sea, ahí no aplica el derecho internacional. No, porque ellos son la policía del mundo. Claro. Y ahí, no hay nadie sobre de ellos. Mira. Sobre de ellos no hay nadie. Para todos los demás, gracia y justicia. Para Estados Unidos, nada, porque ellos son la gracia y la justicia, según ellos. En el contexto actual, pues los republicanos están tan alineados con Netanyahu que incluso consideran invitarlo a dirigirse al Congreso como muestra de apoyo y como de un desafío directo a la Corte Penal Internacional. Para el Reino Unido la situación es más compleja y más delicada. A diferencia de Estados Unidos, el Reino Unido sí reconoce la jurisdicción del CPI. Esto implica que si se emite una orden de arresto contra Netanyahu, el Reino Unido tendría la obligación legal de arrestarlo si él ingresara a su territorio. Y este escenario pues plantea un dilema diplomático y legal significativo. El primer ministro Rishi Sunak ha rechazado la idea de la orden de arresto, pero lo ha hecho con mucha cautela. Sunak ha calificado la situación como profundamente perjudicial, una expresión que denota un desacuerdo sin desafiar abiertamente a la autoridad del CPI. Esta postura también refleja la necesidad de equilibrar las relaciones diplomáticas con Israel, quien es un aliado muy cercano, y el compromiso del Reino Unido con el derecho internacional y las instituciones que lo sustentan, como es el caso del CPI. Este dilema para el Reino Unido no solo afecta a su política exterior, sino también a su imagen y su credibilidad en la comunidad internacional,
Rechazar una orden del CPI podría ser visto como un abandono de sus principios legales y morales, mientras que aceptarla podría dañar seriamente pues sus relaciones con Israel y con Estados Unidos. La decisión que tome el Reino Unido en este caso, si se emite una orden de arresto, será observada muy de cerca por la comunidad internacional y va a tener repercusiones en su política exterior y en sus relaciones diplomáticas, por supuesto que a largo plazo. ¿Por qué el Congreso de Estados Unidos estaría considerando sancionar al CPI? De nuevo, las maravillosas sanciones. Bueno, este debate no es nuevo y tiene raíces profundas en la política estadounidense. En el 2002, el Congreso aprobó la Ley de Protección del Servicio Americano, popularmente conocida como la Ley de Invasión de la Haya, que les hablaba. Esta legislación autoriza el uso de cualquier medio necesario para liberar a cualquier ciudadano, especialmente al personal militar y funcionarios del gobierno que sean detenidos o procesados por la Corte Penal Internacional. Estadounidenses. Claro. O cualquier ciudadano estadounidense Sí. o cualquier militar estadounidense. Claro, porque conocen sus pecados. Sí. Por eso se curan en enfermedad. Delicado, ¿no? Sí, se curan en salud. La ley refleja una desconfianza fundamental hacia el CPI, temiendo que esta corte pueda ser utilizada políticamente contra los intereses estadounidenses. ¿Les suena eso? Bueno, pues la desconfianza hacia el CPI se basa en varios factores. Primero, Estados Unidos teme que sus militares y funcionarios puedan ser blanco de acusaciones infundadas o políticamente motivadas. ¿Qué no es lo que hacen ellos? Dado el rol global y las intervenciones militares de Estados Unidos en diversas regiones del mundo, la preocupación de ser procesados por crímenes de guerra pues es muy alta. En segundo lugar, hay una percepción de que el CPI podría erosionar la soberanía estadounidense al permitir que una corte internacional tenga autoridad sobre sus ciudadanos. Pero no sobre el resto del mundo. No, es que... Y entonces la ONU, por ejemplo, o la Organización Mundial de la Salud. No, ¿Por qué la OMS sí tiene autoridad sobre todas las vidas de este planeta? Porque ellos no los sancionan a ellos y ellos siguen indicaciones. Y porque quienes financian a la Organización Mundial de la Salud son industrias farmacéuticas que finalmente terminan en el bolsillo de la moneda de reserva mundial. Claro. O sea, pues es que tontos no son. En el contexto actual, pues la administración de Biden enfrenta una decisión muy compleja. Los republicanos en el Congreso, en particular figuras influyentes como el senador Lindsey Graham, han expresado abiertamente su rechazo al CPI y están presionando para sancionar a la Corte. Argumentan que si el CPI puede emitir órdenes contra líderes de un aliado cercano como Israel, eventualmente podría hacer lo mismo contra líderes estadounidenses. Pero no dijeron lo mismo cuando ésta emitió una orden contra Vladimir Putin. Ahí sí la aplaudieron. Y esta postura resuena con una parte considerable del electorado estadounidense que valora la soberanía nacional y desconfía de las instituciones internacionales. Pero imponer sanciones contra el CPI podría tener serias repercusiones internacionales. En primer lugar, sancionar a una corte reconocida por más de 120 países podría aislar a Estados Unidos diplomáticamente y por supuesto que dañar sus relaciones con aliados clave que apoyan y colaboran con el CPI. Además, estas sanciones podrían debilitar el sistema internacional de justicia penal y el sistema que Estados Unidos ha apoyado en otros contextos, especialmente cuando se trata de procesar a criminales de guerra y responsables de genocidio en países sin sistemas judiciales funcionales. La administración de Biden debe sopesar cuidadosamente estos factores. Por un lado, ceder a las presiones del Congreso y sancionar al CPI podría consolidar el apoyo doméstico entre los votantes, que están preocupados por la soberanía nacional. Pero por otro lado, podría enviar un mensaje muy contradictorio al resto del mundo sobre el compromiso de Estados Unidos con el derecho internacional y la justicia global. La decisión que tome va a tener serias implicaciones y muy profundas, no solo para las relaciones internacionales de Estados Unidos, sino también para la estabilidad y la percepción del sistema de justicia internacional en su conjunto. ¿Qué está en juego para Netanyahu? Bueno, en el corto plazo, esta orden podría beneficiarlo, ya que Biden y sus rivales domésticos le han mostrado todo el apoyo posible, pero las acusaciones en su contra son muy graves. Las acusaciones son hambruna de civiles, ataques intencionales a civiles y asesinato, todos considerados crímenes de lesa humanidad.
Si estas acusaciones se prueban, podrían dañar irreparablemente la credibilidad de Israel y convertir al país en un paria internacional, ya que estamos viendo las primeras señales de esto con Irlanda, España y Noruega, quienes han reconocido oficialmente a Palestina como un estado. ¿Pero qué implica esto políticamente para Israel? Bueno, estas decisiones reflejan el creciente aislamiento de Israel en el escenario global. La retirada de embajadores israelíes de estos países pues muestra la falta de disposición de Netanyahu para ceder. Pero esta postura de aislamiento es insostenible a largo plazo. A diferencia de Estados Unidos, Israel no puede permitirse en su economía y en su ejército tan vastos, no tiene la capacidad que tiene Estados Unidos y no se puede permitir ignorar la opinión internacional sin consecuencias severas. Israel puede estar ganando en el campo de batalla, pero está perdiendo la guerra en la política y está perdiendo la guerra también en las redes sociales, porque ahora en esta nueva era de la tecnología, todo sale a la luz, todo lo que pasa. Lo que han querido ocultar muchos gobiernos a través de las redes sociales se da uno cuenta de todo. Sí. Las manifestaciones en Estados Unidos pro-Palestina no las cubrieron los medios, las cubrieron las redes sociales. Sí. La represión no se reportó en los medios. Los horrores en Gaza. Que mira, Alba, por cierto, hoy sí se están difundiendo unas imágenes que son lamentables. Están en el grupo de Telegram. Ya nos hicieron favor de compartirlas. No se pueden transmitir de plano aquí en YouTube porque son terribles. Son un grupo de 5, me parece, o 7 mujeres jóvenes israelíes, ex soldadas, pero capturadas por este grupo terrorista de Hamas. Las han maltratado, sangrando, algunas incluso cojeando, han abusado de ellas, las tienen como rehenes. Las imágenes son terribles, terribles. La Corte Penal Internacional emitió una orden de captura también contra los líderes de Hamas por estas atrocidades que han cometido. Y en esa misma también emitieron otra orden de captura por las imágenes que son también terribles de más de 37,000 niños palestinos, bueno, más de 37,000 mujeres y niños, en su mayoría palestinos, que están muertos. Imágenes de niños, de bebés de 2 o 3 años que hemos compartido en el grupo de Telegram, enterrados por sus padres a causa de explosiones, de bombardeos del ejército israelí, familias enteras que han fallecido, horrores como provocar hambruna. Es decir, la Corte Penal Internacional en ese fallo emitió sanción para ambas acciones, porque luego dicen, ¿por qué no hablas de una cosa? Porque las dos cosas son terribles. Sí, estas imágenes en contra de estas jovencitas israelíes son horrorosas. El mundo debe de sancionar y castigar eso. El mundo debe de sancionar y castigar también los horrores de los más de 37,000 víctimas, en su mayoría mujeres y niños que han fallecido. Ahora, déjenme contarles algo. Fíjate, Alba, que el 17 de marzo del 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra de Vladimir Putin. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Rusia había deportado ilegalmente a 16,000 niños, sobre todo de las regiones del Donetsk, de Luhansk, de Kherson y de Zaporizhia. Rusia en su defensa dijo que tomó a estos 16,000 niños y los sacó del área de guerra y se los llevó a un lugar seguro, uh-huh, dentro del territorio ruso, para que no exponer a que durante los ataques los niños perdieran la vida. Eso es la versión rusa. La versión de la CPI, de la Corte Penal Internacional, es que esas deportaciones que Rusia dice que fueron para proteger a los niños de la guerra fueron forzadas y que violaron el derecho internacional humanitario. En su defensa, Rusia dice, bueno, hubieras preferido que esos 16,000 niños se quedaran en el campo de guerra. Evidentemente que lo ideal hubiera sido que no hubiera habido guerra, en primer lugar. Bueno, pero al punto que voy, amigos, es que en ese momento Estados Unidos apoyó la decisión de la Corte Penal Internacional, la celebró. Anthony Blinken en ese momento salió y hizo una declaración que aquí lo tengo. Dijo, este es un paso importante para la justicia y la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield,
también dijo que respaldaba esta acción y que era necesario enfrentar a los criminales de guerra como Putin. ¿Y qué estamos viendo hoy aquí contra Netanyahu? ¿Por qué ese cambio de discurso? Estos 16,000 niños que fueron repatriados de Donetsk, de Luhansk, de Kherson, de Zaporizhia, Rusia dice para sacarlos de la zona del conflicto y que no hubieran bajas civiles de niños. Y la Corte Penal Internacional dice, estas deportaciones fueron ilegales porque los separaste de sus familias. Dejemos eso ahí. Es más, ¿saben qué? Démosle la razón a la Corte Penal Internacional porque sacó a 16,000 niños vivos. Rusia dice que fue para resguardarlos. La Corte dice que no. Pero los 37,000 niños y mujeres de Gaza están muertos. Hablamos de 37,000 cadáveres de mujeres y niños en su mayoría. Este es un magnicidio. Y en este caso hay un cambio en el discurso total. Blinken no solamente que cuando salió lo de Rusia, aquí lo tengo, dijo, este es un paso importante para la justicia y la rendición de cuentas por las atrocidades. ¿Sí le aplaudían de pie? Por las atrocidades cometidas en Ucrania. La embajadora dijo, es necesario enfrentar a estos criminales de guerra. Pero ahora vean lo que dice Blinken. O sea, el cambio del discurso es, Blinken amenaza con sancionar a la Corte Penal Internacional si se atreve a emitir órdenes de arresto contra Netanyahu. Alba, es un doble rasero cínico. Claro. Después de esto, por supuesto que Putin ahorita se está divirtiendo en este doble rasero porque lo único que hacen es quitarle cualquier credibilidad a la Corte Penal Internacional y esto al final le va a convenir a los principales líderes del mundo porque no va a haber ya ninguna regulación que de por sí pensábamos que estaba como un florero, pero si de algo en algún momento sirvió, pues ahora pierde todo su valor. Sobre todo con este doble discurso. Claro, porque queda de manifiesto, como les decía, o sea, si estás del lado de la foto, si estás con Estados Unidos, tienes la justicia, va a llegar a ti. Entonces van a aplaudir que otras instituciones te sancionen, te manden a las cortes, te pongan órdenes de arresto, porque yo digo, ok, vamos a darle la razón a la Corte Penal Internacional, vamos a decir que tienen razón con lo de Putin, ok, está muy bien la orden de arresto, entonces ¿por qué la de Netanyahu no? Vamos, la justicia es pareja, ¿por qué para tus enemigos es justicia Alba, y para tus amigos no? Entonces no me quiero ni imaginar que se tratara de lo mismo, que se tratara de que Blinken, ojalá lo hubiera hecho, Alba. Ojalá Blinken hubiera sacado por la fuerza a esos 37,000 mujeres y niños palestinos en su mayoría y se los hubiera llevado por la fuerza a una zona segura y no estarían muertos. Claro. Mi pregunta es si eso es lo que hubiera hecho Netanyahu, ¿hoy lo veríamos como un héroe o como un villano? Hoy, si la corte estuviera haciendo algo en contra de él, Estados Unidos diría que es el colmo porque lo único que hizo fue salvaguardar la vida de los niños y que merece una beatificación, tal cual. Sí, pero claro. Ahora lo que estamos viendo es son 37,000 cadáveres de mujeres y niños y la respuesta es ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Y te vamos a sancionar si cruzas esa línea. Claro, o sea que Netanyahu mate a todos los niños de Palestina está bien, no te atrevas, no, pero que Putin no se atreva a sacar un niño de Ucrania, del Donetsk o de estas regiones y se lo lleve a Rusia. Y no es que digamos que eso estuvo bien, ¿eh? No, para nada. Por eso les digo, la justicia debe ser pareja. No puedes decir que uno está muy mal y mandarle la orden de arresto y al otro decir que no está mal y que vas a sancionar a la Corte Penal Internacional porque está juzgándolo prácticamente por lo mismo que hizo Putin. Bueno, entonces, no, porque mira, en honor a la justicia, Alba, si se tratara de dar una sentencia de años de prisión, por ejemplo, ¿a quién le darías más? ¿Al que repatrió a 16,000 niños que hoy están vivos, con trauma seguramente, y lo que tú me digas? ¿O a 16,000 niños que están muertos, más otros, ¿qué? 21,000 mujeres también, por ponerlo algo de esta cifra, no son 35, ya son más de 37,000. Sí. Y en su mayoría mujeres y niños muertos, asesinados. O sea, me parece que hay una diferencia enorme, Alba, aquí. Completamente, perdón, andaba viendo acá. Entre a los niños, al perrito, entre los al gato. niños, el perro, al gato. Como dicen en mi pueblo, tenemos un ojo al gato y otro al y garabato. Otro al garabato, literalmente así es. Por cierto, Alba, vamos a ver los resultados de la encuesta.
¿Es justo que ahora Rusia incaute activos occidentales en respuesta a la OTAN? Mira, el 82% dice que sí es justo, el 9% dice que no, que esto es injusto, y el 8% dice que no está seguro. Por lo pronto, hoy aquí, hablando de cosas religiosas, aplicó la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. O vulgarmente hablando, como dicen en mi rancho, juego que tiene desquite ni quien se quite. Desafortunadamente. Y por eso es que estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos. Amigos, manténganse seguros. Si nos ven desde una zona en donde cercana a la nuestra, donde hay tornados, yo creo que ya pasó esta... Pues no, fíjate que siguen llegando alertas, siguen llegando alertas de tornados. Yo ahorita que subí a ver al que me faltaba, que no había bajado, los relámpagos están feos. Se los comentamos en el podcast de este mediodía, que el sonido que hacía el cielo era impactante y de pronto venían unos... Y yo te dije, esto debe de ser un tornado o algo así, porque los botes de basura salieron literalmente volando. Y el ruido en el cielo. Que hacía el cielo horrible. Están diciendo que qué hermosa mi blusa. Muchas gracias. Es un terno yucateco, es vestidito. Ya me paré hace rato, pero no se alcanza a ver. Es un terno yucateco. Pónganlo así en internet, terno yucateco. Y es el traje típico de Yucatán. Traes pijama. Oh, ¿qué pasó? Traigo mi ternito completo. Pero no se alcanza a ver porque es así como un poquito arriba de la rodilla y trae como una enagua que lo hace un poquito más largo, que también viene bordada y trae el encajito pero es el tradicional terno yucateco. Y lo estoy estrenando el día de hoy porque estamos de manteles largos. Llegamos a los 100,000 suscriptores en mi canal, entonces estamos de festejo. En Alba Marina, así que si no están suscritos, pues por favor suscríbanse, porque así podemos estar conectados. Si es que, pues ustedes saben que no somos los favoritos del algoritmo, así que tú digas, puta, aquí ¿cómo están, los quieren? Sí, cómo te quiero, condenadote, no. Así que si un día dejamos de salir en un canal, pues por lo menos estamos en nosotros. Ya nos pasó a fin del año pasado que nos sancionaron en este canal. Entonces, a partir de ahí dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que tener un plan B. Un plan B. No nos la Un plan C. Un plan C. Amigos, ya se vienen las elecciones en México. De eso vamos a hablar pronto, por cierto. Pero por lo pronto, que pasen una muy bonita noche. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Adiós.